Bien, hermanos, pues vamos a continuar con la epístola a los Efesios. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a ver, hermanos, que la epístola a los Efesios, como una introducción, pues fíjense que con excepción, ¿verdad? De la epístola a los Romanos, la cual da un resumen de las doctrinas de salvación. Bueno, pues Efesios es la presentación más cuidadosamente escrita sobre la teología cristiana, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Haciendo este comentario, pues Romanos es el que tiene ese resumen de salvación completo, pero esta, digamos que es una excepción, es algo que también Pablo pues hizo, ¿verdad? Escribió de una manera también muy cuidadosamente, ¿verdad? Sobre esta teología. Esta fue escrita casi al final de los 4 años de prisión de Pablo. Esto, hermanos, bueno, pues probablemente, hermanos, la epístola de Romanos y Efesios se escribieron para ser leídas por todas las iglesias de los gentiles. Es lo que pues, los que estudian, ¿verdad? Han estado determinando. Y pues Efesios, hermanos, presentan la reflexión más madura de Pablo sobre los grandes fines eternos de Dios, ¿verdad? Para con la raza humana. Entonces, lo que vemos aquí es de que también, pues Pablo, en esta epístola, fue escrita para afirmar la fe de los creyentes efesios. El enfoque principal, hermanos, de Efesios es estar en Cristo. Ese es el enfoque principal, estar en Cristo. Así que, pues también debemos de reflexionar, ¿verdad? Que cuando alguien deposita su confianza en Cristo y en su obra consumada en la cruz, pues esto debería también de influir en su forma de vivir. El autor, bueno, pues esta epístola, el nombre de Pablo aparece 2 veces, donde se afirma, ¿verdad?, que Pablo es el autor del libro. Estos son los pasajes, ¿verdad?, de Efesios 1:1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Esta es eh, pues son referencias de que Pablo escribió esta carta, ¿verdad?, a los Efesios. Él escribió pues estando en prisión, probablemente en Roma, y pues la fecha de escritura es entre el 60 y 62 aproximadamente. Estas fechas, hermanos, son aproximadas, ¿verdad?, en que se escribió esta carta. Fue durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Y se dice que fue un momento clave, ¿verdad?, para el pensamiento maduro de Pablo. Como antecedentes, pues vamos a ver que Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Éfeso y allí dejó a Aquila y a Priscila. Y después regresó 2 años después y se quedó ministrando 3 años. Es decir, él va, deja a Aquila y a Priscila y él se va, ¿verdad? Y 2 años después regresa y se queda ahora 3 años ministrando ahí. Y desde ahí pues alcanzó la provincia entera de Asia, ¿verdad? Con el Evangelio. Y algunos años después, bueno, pues cuando estaba él encarcelado en Roma, Pablo escribe esta carta a los creyentes de Éfeso, dirigiéndose a las iglesias de la provincia romana de Asia, ¿verdad? Lo que hoy es Turquía en la actualidad. Y pues para recordarles, ¿verdad?, su nueva identidad en Cristo. Éfeso era la capital de esa provincia, ¿verdad? Algo muy interesante de esta carta, pues es que es un tema primordial, ¿verdad? De esto. Y pues, más bien su tema primordial de esa carta es que Dios trabaja en este mundo por medio de su iglesia. Eso es algo que tiene esta carta, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que, pues, Efesios se relaciona estrechamente con Colosenses. Fíjense, hermano, que aquí no hay dos epístolas que se parezcan tanto como estas, ¿verdad? Ambas, hermanos, fueron escritas desde la prisión. Es decir, estas tienen una semejanza son muy, muy similares. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se piensa de esta carta.
Aquí se parecen tantos que ambas fueron escritas desde prisión y ambas fueron también entregadas por Tíquico. Ambas tienen el mismo tema general también, y la mitad de los versículos de Efesios contiene expresiones idénticas a las de Colosenses. Se dice, hermanos, que al parecer esta carta, la carta de Efesios, estaba pensada para ser como una circular y había sido escrita para ser enviada a varias iglesias, ¿verdad?, de la región de Asia Menor. Y la postura más aceptable, hermanos, al considerar el carácter general pues, de esta carta, es que estaba también pensada en todas las iglesias, ¿verdad?, de la provincia de Asia, algunas de las cuales, pues, Pablo conocía personalmente, ¿verdad? Ahora no las conocía, pero esto fue como una carta circular para todas esas regiones. Y hay evidencias, hermanos, internas, digamos, en la propia carta, de que tenía un destino más amplio que el de Éfeso. Por ejemplo, en la carta no hay referencias personales, es decir, en Efesios no tiene referencias personales, no tiene detalles acerca de su ministerio eh, entre ellos, ¿verdad? Ni menciona alguna de saludos personales, de advertencia, ¿verdad? Acerca de ningún tipo, ningún problema, pues, particular, ¿verdad? Que se le enfrente a esta carta. Y pues, por decirlo de algún modo, hermanos, pues se dice que es algo inconcebible, ¿verdad? Que Pablo haya pasado 3 años con ellos en Efesios, fuera tan impersonal, ¿verdad? Absolutamente impersonal. Solo una carta circular podría explicar un fenómeno así, es decir, que no tenía un destinatario, sino que era hacia toda la región. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Por ello, pues los destinatarios de esta carta no eran muchos creyentes de Asia Menor, ¿verdad? Más bien eran muchos los creyentes de Asia Menor. El título de Efesios se dice que fue probablemente añadido más adelante, pero bueno, sin embargo hay diferencias también entre Efesios y Colosenses. Entonces es algo que es un dato, ¿verdad? Que tienen quienes estudian todos estos temas. Y la diferencia, hermanos, es de que Colosenses empatiza la deidad de Cristo. Eso es lo que va enfocado, ¿verdad? Lo que enfatiza. Pero Efesios habla sobre la reconciliación de Cristo y la iglesia, así como también destaca el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, la verdad es de que hay más similitudes que diferencias. Y pues Éfeso era una ciudad importante y alardeada de ser la custodia del templo de Diana. También la ciudad era devota de la idolatría, ¿verdad? Lo cual explica por qué Pablo habla tanto de derrotar al pecado. Vemos también que el propósito, bueno, pues el propósito es de que Efesios se escribió para fortalecer a la iglesia cristiana, ¿verdad? Y revelar el gran propósito eterno de Dios para la iglesia. Y pues también cimentar en su propia voluntad soberana del Señor, ¿verdad? Vamos a ver un poco del contenido. La carta muestra que en la vida cristiana pues debe haber también un equilibrio, ¿verdad?, entre la doctrina y el deber, así como entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. En los primeros 3 capítulos, hermanos, de esta carta, Pablo sobreenfatiza la posición de estar en Cristo. Es lo que sobreenfatiza, estar en Cristo. Y luego la segunda mitad, pues que es del 4 al 6, capítulo 4 al 6, Pablo explica cómo se vive esa posición en la vida diaria, ¿verdad? Eso es parte del contenido, es lo que estamos viendo ahorita. También, hermanos, bueno, pues el tema principal de Efesios es de que todos los cristianos son salvos mediante la gracia por la fe en Cristo. Los cristianos, hermanos, no debemos obedecer a Dios para que Él nos dé su gracia, ¿verdad? No ese es el motivo, no ese es el propósito, ¿no? Obedecer para que Él nos dé su gracia, sino que el obedecer, hermanos, es una respuesta a la gracia que Él ya nos ha dado. Por consiguiente, pues también debemos vivir de una manera digna, ¿verdad? En esta nueva vida en Cristo. Y pues caminar a la luz del Espíritu de Dios. Y por el poder de Dios, pues también debemos resistir, ¿verdad? Toda tentación, artimaña, todo lo que viene, ¿verdad? A nuestras vidas por parte también del diablo y pues mostrarnos victoriosos, ¿verdad? En Cristo hasta el Uno de los pasajes importantes es la sección doctrinal en esta carta de Efesios.
Y bueno, pues dice verdad en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuesen santos sin mancha delante de él. Esta es una parte, una sección doctrinal en la que está aquí en Efesios. Y bueno, pues hermanos, esto debe entenderse como que la voluntad de Dios busca al hombre, ¿verdad? Para redimirlo, para hacerlo hijo, ¿verdad? Hijo para su gloria. En ninguna parte, hermanos, de las Escrituras dice que la voluntad de Dios es alejar a los hombres de Él, ¿no? Sino al contrario, es acercarlos a Él. Y el versículo pues debe entenderse como un preorden a la inclusión y no a la exclusión, ¿no? Su voluntad es que todos se salven, no su voluntad es que, no es su voluntad que la gente se pierda. Entonces, pues hay algunas teorías también doctrinales, ¿verdad? Que hablan que pues, esto ya la gente está predestinada, ¿verdad? Entonces, ya Dios sabe quiénes ya escogió a sus elegidos, ya los tiene y los demás, pues así hagan lo que hagan, pues ya no tienen esta salvación, pero no se debe de entender así, sino que también, pues la voluntad del hombre también es la que designa, ¿verdad? O sea, decide si obedecer o no obedecer, si acercarse al Señor o no acercarse al Señor. Vemos también el propósito de la preordenación de Dios. Tiene 4 elementos, lo que estamos vimos anteriormente. Y bueno, de esos 4 elementos, bueno, primero, Dios desea que todos los hombres sean santos y sin mancha delante de Él. También el propósito de la preordenación es que los hombres sean sus hijos por la redención. Otro punto, que todos sean restaurados a Él junto con toda la creación, ¿verdad? En la obra de la redención y en el cumplimiento de los tiempos establecidos. El otro punto es que todos los hombres vivan para la gloria de Dios. La preordenación de Dios, hermanos, no interfiere con la voluntad del hombre, lo que comentábamos hace ratito, ¿verdad? Los hombres niños deben de tomar escoger, ¿verdad? Estar a favor o estar en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Tras esas bases, pues la sección doctrinal pues de la epístola, ¿verdad? Son esas bases doctrinales. Pablo escribe una sección práctica, ¿verdad? Sobre esa sección de bases doctrinales. Vamos a ver, menciona Pablo, pues, 5 veces, ¿verdad? El caminar cristiano, lo menciona, vamos a ver de qué manera menciona el caminar de un cristiano, ¿verdad? Para que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra parte que habla también menciona sobre el caminar del cristiano es, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. También dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y pues en el punto 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta sección, hermanos, concluye con una descripción, ¿verdad?, de la vida llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Caminar en el Señor, caminar en Cristo, ser llenos de Cristo, caminar en esa luz, ¿verdad? Porque somos luz, ¿verdad? En lugar de participar, de igual manera habla aquí, ¿verdad? De participar en borracheras y todo esto, dice pues, que mejor, ¿verdad? Es que debemos hallar nuestro máximo placer en ser llenos del Espíritu de Dios. Del capítulo 5 al 6, Pablo establece la necesidad de darle una adecuada atención a las relaciones sociales. Al igual que Colosenses, hermanos, Pablo comenta sobre las mismas 6 clases de relaciones sociales. Esas son esposas, esposos, hijos, padres, siervos y amos. Por último, Pablo pues también dice, ¿verdad?, que la vida cristiana es una carrera, pero también es una lucha, ¿verdad? Y pues por lo tanto, por ser una lucha, el cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios. ¿Qué es lo que habla de la armadura de Dios, hermanos? Bueno, pues habla del cinturón de la verdad, habla de la coraza de la justicia para proteger el corazón, las sandalias del evangelio de la paz, el escudo de la fe para rechazar los dardos del enemigo,
el yelmo de la salvación, ¿verdad? Para proteger la cabeza y mantener clara, la mente, y la espada del Espíritu para una lucha ofensiva, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y en todo esto, hermanos, pues también enfatiza, ¿verdad? Que orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Y pues Pablo exhorta, ¿verdad?, a mantenernos en esa oración, ¿verdad? En todo tiempo, suplicando en el Espíritu, velando en ello, ¿verdad?, con perseverancia. Y además, hermanos, con súplica por todos los santos. Creo que Pablo mucho enfatiza, ¿verdad? Esa unidad, ese amor entre hermanos, el orar unos por otros, el colocarse la armadura, en pelear esa batalla, ¿verdad? Y no por nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor nos da, y pues con esa sabiduría, ¿verdad? Cada una de las piezas de la armadura pues tiene un simbolismo, ¿verdad? También es interesante también, pues, analizarlo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, pues hemos terminado esta clase número 3. Y bueno, pues va a ser su primera tarea. Esa primera tarea, pues recuerden que es tomar evidencia, ¿verdad?, de que tomaron la clase. Van a tomar una foto a sus apuntes o un archivo, ¿verdad?, en PDF que nos hacen en computadora y mandarlo, ¿verdad?, al correo. Por eso ustedes ya tienen correo de tareas. Solo que aquí sí va a haber también algo, hermanos, que necesito que esa tarea pues quede entregada, hermanos, el día de hoy, que hoy es sábado, y a máximo a las 2 de la tarde. Máximo a las 2. La clase termina a la 1. Entonces, perdón, a las 12. El propósito es de que tomen la clase de 11 a 12 y pues máximo a las 2 estaré esperando yo sus tareas, hermanos. Ahora sí vamos a llevar también ese control porque también va a va a repercutir también, ¿verdad?, en su calificación final. Entonces, pues esforcémonos, hermanos, y pues que Dios les bendiga y pues pronto nos estaremos viendo pues para compartir, ¿verdad?, esas clases, pero ya de una manera ya presencial. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y bueno, pues que estén muy bien, que tengan una bendecida semana.